Hermanos, aleluya. Yo quisiera en esta tarde, hermanos, decirle al pueblo de Dios, si podemos darle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, reconociendo su autoridad. Gracias, hermano. Santo es el Señor, hermanos, Él vive y reina. El Señor está con su iglesia, querido hermano. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es Dios y porque nuestro Padre hace lo que Él quiere, hermanos. Por eso es eterno y por eso es soberano. En esta tarde, querido hermano, yo le doy toda la honra y la gloria a mi Señor, porque me da la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes, hermanos. Ciertamente, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos, hermanos, que el Señor ha establecido en su palabra. Todos nosotros somos testigos de toda la inseguridad que se está viviendo día a día, hermanos. Vemos cómo las mismas autoridades se han reconocido que esta situación ya está fuera de sus manos. Esto parece que ya se les escapó, hermanos, al gobierno de la República, al gobierno de los diferentes estados, toda la violencia que estamos viviendo, hermanos. Tiempos muy tremendos. Y hoy, hermanos, no podemos dejar pasar esta oportunidad de decir, hermanos, de comentar, de hablar un poquito acerca de esto que ocurrió el día martes, hermanos. En la mañana nos gozábamos allá en la iglesia en San Rafael. Nuestro hermano Alejandro, nuestro pastor, nos compartía, hermanos, un poquito acerca de esto. De verdad que yo nunca me puse de acuerdo con mi hermano Ale, y yo traigo una palabra, hermanos, que va enfocada también a Mateo 24. ¿Por qué le comento esto, hermanos? Porque es bien importante que el pueblo de Dios estemos firmes. Porque es bien importante que nosotros, que somos ya real sacerdocio, hermanos, que somos nación santa, debemos de considerar nuestro camino delante del Altísimo. Son tiempos, hermanos, que nosotros estamos viendo la manifestación de terremotos, de tsunamis, de maremotos, de huracanes. Simplemente, hermanos, semanas atrás veíamos este tremendo efecto del huracán que se desarrolló en parte de Estados Unidos, hermanos, en la Florida, en Cuba, que también le pegó a la gente de Puerto Rico. Vemos cómo todos estos desastres naturales, hermanos, están pasando. Solamente un Dios como el que nosotros hemos creído puede permitir, hermanos, y puede establecer que 32 años después, exactamente en la misma fecha, hermanos, se manifestara un temblor nuevamente en la Ciudad de México. El día de ayer, si alguno de ustedes no vio las noticias, si alguno de ustedes no está enterado, el día de ayer hubo otra manifestación, hermanos. El día de ayer volvió a temblar en la Ciudad de México. Tuvo el epicentro en Oaxaca, en Puebla, en Morelos, en algunos estados de la República, y la Ciudad de México no fue la excepción. Nosotros, cuando vemos las noticias, hermanos, ciertamente nos dolemos, ciertamente quizá nos preocupamos, pero yo le quiero decir en esta tarde, hermanos, que esto no es algo que esté fuera del plan de Dios. Que esto no es algo que Dios desconozca, hermanos, ni que a nuestro Creador se le haya salido de control. Dios tiene el control sobre todas las cosas, hermanos. Nosotros quizá lo podemos ver en las noticias. Personas que no conocen del Señor levantan sus manos, levantan su rostro al cielo y pueden decir, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, si hay un Dios, por qué permite que pasen todas estas cosas? Yo no sé si usted ha escuchado, hermanos, cuando usted le quiere compartir a alguna persona que no conoce de esta preciosa palabra que usted tiene en sus manos, inmediatamente lo ponen como un escudo, como una barrera, y dicen, bueno, si Dios es santo, si Dios es grande, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas? Yo le digo en el nombre de Jesús, hermanos, que todo lo que estamos viviendo, hermanos, todo lo que está escrito en la palabra, todo, absolutamente todo, debe de cumplirse al pie de la letra. No hay algo que nuestro Creador se le haya escapado. Aquí en la Biblia, hermanos, vienen códigos de ética, vienen códigos de vestimenta para ustedes las varonas, para nosotros los hombres, vienen códigos de cómo me debo de conducir si yo soy hijo y estoy todavía con mis padres, si soy hijo de familia. En esta palabra vienen códigos de cómo yo me debo de comportar si soy una mujer creyente. Esto dice la palabra, que yo me debo de sujetar a mi varón. Dice la Escritura esto, yo que soy varón, dice la palabra cómo me debo de comportar con mi esposa. ¿Es verdad que yo la debo de tratar como vaso más frágil?
En este compendio de 66 libros que tenemos en nuestras manos, hermanos, viene un manual para todos los que hemos creído en el Altísimo, en el Gran Eterno. Por supuesto que estos fenómenos que estamos viendo que están aconteciendo sobre nuestra nación, sobre Estados Unidos, en Japón, en Cuba, en Puerto Rico, es algo que está escrito en la palabra del Señor. Yo le quiero pedir en esta tarde, hermano, que me acompañe un momentito a la Escritura y vamos a tratar de ganarle el tiempo, querido hermano. Dice la palabra del Señor en Mateo 24. Esto que nosotros estamos leyendo, hermanos, que vamos a leer. Si quizá usted viene por primera, por segunda o por tercera vez, si alguien nos hace favor de compartirle a nuestras visitas, a nuestros amigos, y le digo en el nombre de Jesús que sean bienvenidas a esta casa de oración, nos da mucho gusto recibirlas en esta tarde, que Dios bendiga grandemente sus vidas. Cuando nosotros, querido amigo, querido hermano, vamos a esta palabra, cuando nosotros empezamos en este caminar, nos explicaban muy claramente, ¿verdad, hermanos? Y nos decían, mira, hay algunas Biblias que son un poquito más, que tienen un poco más de explicación. Viene la palabra y lo que tú habías pintado de color rojo son palabras que salieron de la boca del Creador, del Eterno, de nuestro Señor Jesucristo. Esto que vamos a leer, amigos, hermanos, es palabra que nuestro Padre Celestial le dio a sus discípulos. Dice en la Escritura que el Señor estaba en el monte de los Olivos y se reunieron sus discípulos y le dijeron, Señor, dinos cómo acontecerán todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Yo no conozco, hermano, no sé, pero quizá existía un interés de parte de los discípulos de saber si a ellos les iba a tocar que nuestro Señor viniera por su iglesia. Le preguntaban y dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículo 13 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os mataréis y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es, hermanos, esto es, querido amigo, palabra de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, habló estas palabras hace más de 2000 años. Vemos cómo claramente nuestro Señor nos da una serie de instrucciones, hermanos. Y yo quiero poner un énfasis muy especial en estos últimos 3 versículos que acabamos de leer, del versículo 12 al 15, hermanos. La palabra del Señor nos habla cómo claramente nuestro Dios nos estaba recomendando que nosotros, hermanos, debemos de perseverar en el camino. Hoy con tantas situaciones, hermanos, que están pasando. A mí me tocó ver por ahí la televisión, hermanos, un poquito igual quizá que usted, de ver las noticias y de ver cómo algunas personas
que no tienen un temor reverente delante del Señor en su corazón, se levantan y pueden afirmar algunos juicios de valor, hermanos, unos juicios que son infundados en su corazón, y preguntan: ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué, si Dios existe, por qué permite que haya terremotos, que haya desastres naturales? Hace algunos años, hermanos, aquí mismo en esta iglesia se nos compartió de un terremoto muy grande que vivió la ciudad de Orlando, de Nueva Orleans, en Estados Unidos, hermanos. El terremoto que nosotros vimos, un tsunami que se dio también en la ciudad, en el continente asiático, hermanos. Y mucha gente que no conoce del Señor dice: bueno, ¿por qué Dios permite todas esas cosas? Estas cosas que están aconteciendo, hermanos, son cosas que Dios definió en su palabra. Las gentes se levantan y quieren contender contra el Creador, hermanos, quieren contender contra Dios. Cuando nosotros vamos a esta preciosa palabra, el Señor nos habla una y otra vez de que es necesario que nosotros, que ahora somos pueblo, debemos de considerar nuestro caminar delante del Creador. Cuando yo trataba de analizar esta palabra, hermanos, me llamó mucho la atención lo que yo escuché y vi con una persona que se quería rebelar de parte de Dios, en contra de Dios. ¿Usted se acuerda, querido hermano, esa escritura donde Job se levantó en contra del Señor y manifestó algunas participaciones en su vida, hermano? Quizá Job nunca renegó en su corazón y nunca dijo: ¿por qué me está aconteciendo todo esto? Pero la palabra del Señor nos revela. Mire, yo le voy a pedir en el nombre de Jesús que me acompañe. Vamos aquí a este libro, hermanos, aquí en Job, en el capítulo 26, hermanos, en el versículo 7. Dice la palabra del Señor, hermanos: Él extiende, hablando de Jehová el Creador, el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Nuestro Creador tiene el control de todas las cosas que están aconteciendo. Job reconocía, hermanos, cuando nosotros vamos a la Escritura y nos encontramos con este libro de Job, este libro que es uno de los libros más viejos de toda la Escritura, hermanos, tiene una antigüedad casi que la del libro de Génesis. ¿Cómo es posible que Job pudiera aseverar esto con tanta firmeza en su corazón, hermanos? Job estaba reconociendo que hay un poder sobrenatural, el que nos rige, el que nos mueve, el que controla todo lo que nosotros estamos viviendo y todo lo que la misma sociedad está viviendo, hermanos. Por supuesto que nosotros estamos en esa misma condición, hermanos. Nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor que tenga piedad y que tenga misericordia de todas estas personas que están sufriendo, que perdieron todo, que perdieron quizás su casa, perdieron lo poquito, lo mucho, yo no sé, hermanos, el patrimonio que ellos pudieran tener. Pero la palabra de Dios se debe de cumplir, hermanos. La palabra de Dios es una palabra que es viva y eficaz. Y todo esto que nosotros estamos viendo es algo que Dios ya definió en su palabra. Aquí mismo en este libro de Job, dice la Escritura, hermano, acompáñenme por favor, hermanos. Dice Job capítulo 33, en el versículo 12, hermanos, en adelante. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué él no da cuenta de ninguna de sus razones? Versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende, hermanos. Esta es palabra del Señor. Job decía, hermanos, Job reconocía que Dios colgó la tierra y no solamente Él la colgó, hermanos. ¿Cómo es posible, si nosotros tratamos de comprender un poquito, cómo es posible que Dios haya permitido? ¿Quién controla la tierra, hermanos? ¿Quién hace que la tierra gire sobre su propio eje? ¿Quién hace que la tierra gire alrededor del sol?
Muchas personas se levantan y quieren contender contra el Creador, hermanos. Todo esto son cosas que Dios nos está hablando. Y Dios en su soberanía y en su amor nos ha dejado esta palabra para que nosotros la estudiemos y la analicemos y comprendamos todo lo que viene aquí. Aquí mismo, hermanos, en Job capítulo 38, en el versículo 4, nuestro Señor nos da una recomendación. Dice: ¿dónde estabas tú haciendo una pregunta cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel, sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Es triste, hermanos. Yo no sé si usted se enteró. Casi desde que dio inicio este mes, hermanos, el mes de septiembre, y como fue avanzando este mes, cada vez cobraba más fuerza, hermanos. Algunos comentarios que se estaban haciendo en las redes sociales y algunos otros comentarios que hacían los jóvenes, los muchachos. Se estaba tomando una manifestación que cada vez tomaba un valor más específico, hermanos, y tomaba un sentido quizá de responsabilidad para muchas personas. ¿Cuántos de ustedes sabían, hermanos, que las personas que no conocen del Creador estaban diciendo que el día 23 de septiembre el mundo iba a terminar? Muchas personas decían que el día 23 iba a terminar, que a las 8 de la mañana iba a acontecer un evento que nosotros no alcanzamos a ver allá en las galaxias, hermanos, que iba a pasar. Y como fue avanzando el día, hermanos, nos dijeron que a las 11 de la noche el fin del mundo iba a terminar. ¿Y sabe qué, hermano? Lo triste no es lo que lo crean la gente que no conoce al Señor. Muchas veces lo triste es que nosotros, los cristianos, los redimidos con la sangre del Cordero, todavía creemos en esto, hermanos. Y nos puede causar un morbo. Y nosotros podemos pensar: híjole, ¿será cierto? ¿Será acaso que el fin del mundo va a terminar el día 23 de septiembre? Muchas veces nosotros abrimos esta puerta, hermano, porque nosotros no escudriñamos la Escritura, porque nosotros no hemos comprendido lo que dice la palabra. ¿Qué no dice la palabra del Señor allí en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 36? Que el día ni la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles, hermanos. Estas cosas se dan, hermanos, porque nosotros no escudriñamos la palabra, porque nosotros no escudriñamos la Escritura y nos dejamos confundir. Permítame decirle, hermanos, que esto que estoy hablando es algo que desde mucho tiempo atrás se viene anunciando. Mire, yo me tomé un poquito la tarea de investigar. En 1875, hermanos, Michael Baxter, un reverendo de Estados Unidos, afirmó que en ese año se iba a terminar el fin del mundo. En 1891, José Smith, el fundador de los mormones, dijo que ese mismo año se iba a terminar el mundo. 1914, Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, afirmó que el mundo iba a terminar en esa fecha. 1925, Joseph Franklin, sucesor de Charles Russell de los Testigos de Jehová, afirmó que en 1925 iba a terminar el mundo. 1954, 1975, 1980, 1994, 1997, en el año 2000. Me detengo un poquito. Quizá todos los que tenemos un trabajo y que tenemos algún trabajo que es en alguna computadora, nos estuvieron diciendo que en el año 2000 iba a haber un caos, porque el reloj de las computadoras se iba a colapsar, porque de 1999 a 2000 las computadoras no estaban preparadas para hacer ese cambio en el reloj automático, en los relojes que aparece del lado derecho en las computadoras, hermanos. Y nos dijeron que se iba a colapsar todo el sistema electrónico, todo el avance de la ciencia, de la tecnología. Y dijeron que también el ser humano iba a terminar, el fin del mundo iba a ser en el año 2000. Ahora, en el año 2003, 2007, simple y sencillamente, querido hermano, en el año 2012,
estuvieron cobrando un interés muy fuerte y dijeron que el fin del mundo iba a terminar en el año 2012, porque ya no había más fecha en el calendario maya, y dijeron que el mundo iba a terminar en esa fecha. Vemos, querido hermano, cómo todos estos fenómenos se están presentando y se levantan falsos cristos, hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando nuestro Padre venga nuevamente por su iglesia, vamos a estar viviendo tiempos tremendos, tiempos como los de Sodoma y Gomorra. Hoy nosotros somos testigos, hermanos, y nosotros es motivo suficiente para que usted y yo le demos gracias al Creador, porque estamos en una iglesia que se predica la sana doctrina. Pero si usted investiga un poquito, hermano, va a ver cosas atroces, cosas abominables que se practican en lugares donde se dice ser cristianos. La apostasía cada vez cobra un interés, cada vez cobra una fuerza muy especial, hermanos, dentro del pueblo del Señor. Una apostasía tan grande, querido hermano. Hoy vivimos tiempos violentos, tiempos, querido hermano, donde parece que se ha puesto de moda. Quizá años atrás estaba muy de moda las personas que vendían droga. Hoy, situaciones como las de Apaseo el Alto, hermanos, situaciones como las que se ven en San Antonio Calichar, todos esos municipios que son frontera con Querétaro, vemos de una manera grande, querido hermano, todas esas situaciones de gente que se dedica a robar el combustible, hermanos, que son conocidos como los guachicoleros, que están robando el combustible, hermano, y están desafiando a las autoridades. Tiempos tremendos, tiempos de peligro. Cuando yo le pedí al Señor que me ayudara a tratar de desarrollar esta palabra, hermanos, yo me gozaba mucho, y el Señor me llevaba y me daba una palabra. ¿Usted se acuerda del pasaje de Josué, hermanos? Dice la Escritura, no lo busque, allí en Josué, en el capítulo 10, nos da una interpretación preciosa, hermanos. Dice que este muchacho, entre 17 y 22 años, hermanos, se estaba levantando como sucesor de Moisés, y él iba a enfrentar a un pueblo, hermanos, a un pueblo que estaba organizado, que lo superaba en el número del 5 al 1%. Josué se estaba enfrentando a 5 reyes, y esos 5 reyes con 5 ejércitos. Y el pueblo de Israel era un pueblo pequeño. Dice la palabra, hermanos, que este hombre fue a la presencia de Jehová y se humilló y le dijo: Señor, ayúdame, manifiéstate, dame de tu presencia. Un hombre lleno de la presencia del Altísimo, que quizá de mañana, de tarde y de noche buscaba que Dios se manifestara en su vida para que todo ese pueblo que estaba renegando de las cosas de Dios creyera. Pero lo primero es que Josué fue a la presencia del Señor y le dijo: Señor, ayúdame. Nosotros somos testigos, hermanos, la palabra del Señor nos lo revela. Josué le pidió al Señor y le dijo al sol con autoridad: detente, sol, detente. Dice la Escritura que 22 horas el sol no se oscureció, porque el Señor le estaba confirmando, querido hermano, el Señor le estaba confirmando a Josué que estaba con él. Josué quería terminar con sus enemigos totalmente. Él se levantó con autoridad y le dijo: Señor, haz que el sol se detenga. Y ¿sabe qué, querido amigo? Que el sol se detuvo y la luna también se detuvo en su lugar. ¿Cómo es posible que este hombre, hermanos, este joven, estuviera pidiendo algo tan grande? Es porque él sabía que el Señor había colgado la tierra y que Él tenía una manifestación para que todo lo que existe es obra del Creador, hermanos. Hoy nosotros lo vemos en la actualidad y se habla mucho y se dice de que la venida del Señor está cerca, y quizá puede haber muchos cristianos que tengan ese temor, quizá puede haber mucho pueblo que tenga ese temor. Yo en esta tarde, hermanos, me levanto en el nombre de Jesús y le digo: ¿sabe, querido hermano, cuál es el siguiente evento bíblico, profético, que está por cumplirse para la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene por una iglesia limpia, viene por una iglesia sin mancha. Desde 1978, hermanos, nos han venido preparando con el código de barra. Cuando nosotros quizá íbamos a aquellas pequeñas tienditas, no las cadenas grandes que hay ahora, nosotros íbamos a la Conasupo, comprábamos una bolsa de arroz, una bolsa de frijol, y allí estaba la persona que nos atendía tecleando
con su dedito estaba tecleando todos los números para dar la descripción del producto que íbamos a comprar. Hoy ya vemos, vamos al súper que usted quiera, y la persona que nos está atendiendo pasa el código de barra y se escucha, aunque usted no esté ahí, se escucha muy lejos que está escaneando, que está pasando el código de barra. Desde 1978 nos han venido preparando con el código de barra, con la única finalidad, hermanos, de que ese código de barra ya no esté en los productos. Ese código de barra nos habla la palabra del Señor de una marca que todos aquellos que se queden a vivir la gran tribulación la van a llevar. Por eso el Señor nos habla que en esta tarde seamos firmes, hermanos, y que si nosotros estamos viendo todo lo que está aconteciendo, consideremos cómo estamos en integridad y en santidad. A veces como que nosotros esa palabra de santidad se nos hace un poquito difícil, como que nosotros todavía, si en nuestro corazón no tenemos esa firmeza de parte del Señor, todavía estamos coqueteando con las cosas del mundo, hermanos. Dice la palabra, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Hoy, querido amigo, querido hermano, nosotros los vemos, hay personas en Estados Unidos, en la Ciudad de México, hermanos, que ya se están implantando un chip. Se implantan un chip en sus frentes, en su mano derecha. Si usted no me cree, yo le invito a que haga una prueba. Si usted tiene un vehículo, si usted va con alguna persona que tiene vehículo, hay algunas gasolineras, sobre todo las que están aquí sobre Constituyentes, hermanos. Hay algunas que están ahí frente al auditorio, que usted va a cargar combustible y las personas que le están atendiendo, al momento de que usted le pide 20 litros, 10 litros, 100 pesos, lo que usted vaya a cargar, ponen su mano derecha, hermanos, se ponen, así como usted trae su reloj, se ponen unas banditas en su mano derecha. Y esa bandita, hermanos, para que la máquina se reinicie a cero y pueda ser suministrado el combustible, la ponen así, automáticamente se ve la banda. Se refleja en la máquina, hermanos, en la bomba, y les empieza a suministrar gasolina. Eso es algo para que el pueblo de Dios, para que la gente que no conoce del Señor se empiece a familiarizar, para que todas las personas se les salga algo muy común, para que todas aquellas personas puedan y se puedan poner esa marca, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos tremendos, hermanos. Mire, dice la palabra del Señor, hermanos. El Señor nos habla aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, hermanos. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente nombre que de ellos. Esta palabra del Señor nos la ha dejado, hermanos, para todo esto que nosotros estamos viendo. Es triste, querido hermano, que todavía dentro del pueblo del Señor exista el temor de qué es lo que va a pasar el día de mañana. ¿Qué acaso el Señor no nos dijo, hermanos, en su palabra, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? El Señor está con nosotros, hermanos. No debemos de tener miedo a lo que estamos viviendo. Dios quiere que nosotros seamos firmes en nuestra manera de caminar. Dios quiere que nosotros consideremos cómo estamos ante su presencia. Pero todos estos eventos que nosotros estamos viendo, Dios los dejó en su palabra. Estos no son eventos que Dios se le hayan escapado y que Dios esté recomponiendo en el camino. Dios nos ha hablado, hermanos. El libro de Hebreos nos habla claramente cómo el Señor es que nos ha estado hablando. Mire, quiero compartirle un poquito lo que dice la palabra del Señor. Vamos aquí adelantito, hermanos, en el libro que sigue, aquí en el libro de Santiago. En el capítulo 5 dice la palabra del Señor, hermanos.
en el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor ya está cerca, hermanos. ¿Cuántos creen, querido hermano, que el Señor está cerca? El Señor está cerca, hermano. ¿Y sabe qué, querido hermano? Que Dios viene por una iglesia limpia. El Señor viene por una iglesia sin mancha. El Señor quiere, querido hermano, que si nosotros estamos faltos delante de su presencia, este es el día que Dios ha puesto para que usted y yo nos limpiemos, para que usted y yo nos santifiquemos, para que usted y yo no dejemos pasar esta noche sin venir delante de su presencia y pedirle perdón por nuestras faltas, hermanos. Dice la palabra, hermanos, estando cerquita aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 7 dice la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios, hermanos? Tenemos que ser sobrios y velar en oración. El pueblo de Dios debemos de permanecer, hermanos, buscando el rostro del Señor. Leímos hace un momento, hermanos, y nosotros tenemos un Dios de orden. Yo le quiero decir en esta tarde, hermanos, solamente por cuestión de tiempo y porque no puedo rebasar, hermanos, lo que está definido. Yo quiero invitarle, querido hermano, a una cita más. Si usted me lo permite, 2 citas más, hermanos, y con esto estoy concluyendo. Dice la Escritura, hermanos, aquí en Segunda de Tesalonicenses. Aquí en este libro precioso, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, hermanos, dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es, hermanos, el anticristo. Esto es Satanás, el devorador. Una cita más, hermanos. Dice aquí el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Lucas 21, 26 en adelante, hermanos. Desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo quiero dedicar esta palabra, hermanos, para todos aquellos que no podemos estar erguidos, para todos aquellos, hermanos, que todavía tenemos temor por las cosas que están aconteciendo y no podemos estar firmes y no podemos estar con la cabeza en alto. Yo quiero dedicar esta predicación, hermanos, esta palabra que el Señor me dio. Yo quiero compartir este estudio para todos aquellos que están sufriendo por temor de las cosas que están aconteciendo. La actitud del cristiano, del lavado,
del comprado con la sangre de Jesucristo, debe de ser que nosotros tenemos que estar erguidos, hermanos, y con la cabeza en alto. Quizá todavía aquí entre nosotros, hermanos, cuando escuchan todo lo que está aconteciendo allá afuera, bajan su rostro, bajan su mirada y están tristes porque saben que la venida del Señor está cerca y porque saben que si el Señor viene por su iglesia, se van a quedar. Por eso el Señor en esta tarde, hermanos, me invitaba a compartir un poquito. Esto que estamos hablando es un tema muy extenso, hermanos, pero tenemos un tiempo que tenemos que sujetarnos a Él. Dios quiere que nosotros estemos erguidos, que nosotros estemos con la cabeza en alta y que se aproveche este tiempo como conviene para decirle a todas esas personas que están sufriendo que hay una esperanza de vida, hermanos, que hay una esperanza para todos aquellos, que Jesucristo ya murió y que ya venció y que en esa cruz del Calvario nuestro Señor llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras aflicciones y toda nuestra tristeza. Yo les invito en esta tarde, hermanos, que nos pongamos de pie, que nosotros le digamos al Señor que nos ayude a tener una esperanza viva, hermanos, y que no tengamos temor por lo que estamos viviendo. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, tú conoces todas las cosas, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta breve palabra, Señor, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido hablar lo que tú quieres. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús, Señor. En esta tarde, Padre, nosotros nos ponemos en la brecha por todas esas personas que están sufriendo, Señor, por todas aquellas personas, Padre, que quizá perdieron todo lo que tenías, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú mandes soldados, Señor, que tú mandes ángeles, Padre, que tú mandes, Señor, a tus hijos y que se pongan, Señor, en esa condición, que se duelan con el que está sufriendo, Padre, y que tú los ayudes, que tú bendigas sus vidas. Gracias, Señor, porque en esta tarde, Señor, tú nos has hablado. Gracias, mi Dios amado, porque tú estás aquí con nosotros, Padre, porque nosotros estamos bien, Señor, porque nosotros te tenemos a ti, Padre de los cielos. En esta tarde, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos cubras, para que tú nos ayudes. Tú, Señor, que todo lo sabes, tú, Padre, que eres bueno en esta hora, Señor, te adoramos, Padre, y te hemos exaltado. Gracias, Padre, porque tú venciste, Señor, porque tú quieres, Padre, que nosotros estemos erguidos, Señor, con nuestra cabeza en alto, Padre, y que no tengamos temor de todo lo que se viene, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre de los cielos. En esta tarde, mi Dios, ponemos nuestras peticiones delante de ti y te damos solamente a ti, Señor, toda la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.